Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver por qué surgen las revoluciones. Al menos cuál es el patrón que se suele seguir en la mayoría de revoluciones, cuál es el trigger, la mecha que enciende normalmente todo y lo que se tiene que dar. Si están habiendo revoluciones ahora y por qué creo que este vídeo es importante. Muy bien, pues ¿por qué creo que este vídeo es importante? Porque realmente para tú formarte tanto una opinión política como económica de la situación y saber qué se puede venir o cómo enfrentarte a ello, creo que es importante entender la historia y al menos los patrones que se siguen tanto en el pasado como en el presente para que las cosas se pongan difíciles. ¿En qué repercute y realmente si merece la pena que ocurra una revolución? Porque muchas veces parece que es lo que debería ocurrir lo correcto y eh, casi a veces es mejor cómo estás que lo que puede venir. Por intentar cambiar las cosas. Y no digo que no tengan que cambiar las cosas, simplemente igual las maneras de hacer las cosas por intentar buscar un cambio muy brusco, quizás a veces no sean la mejor solución. Tenemos ejemplos como la Revolución Francesa, vamos a ver también la Revolución de Cuba, pues la Revolución Bolchevique, cuando se formó la URSS y demás, y varios datos que pueden ser interesantes. Porque al cabo de la historia no ha habido pues, muchas revoluciones, pero ahora no están habiendo muchas, ¿verdad? Bueno, quizá no están habiendo tantas como antes, pero sí hay revoluciones. Sin ir más lejos, apenas hace un par de años hubo una revolución en Sri Lanka y mirad, o sea, es que literalmente habían miles de personas en las instituciones públicas destrozándolo todo y reivindicando un cambio. O por ejemplo en Haití. En Haití es un caos absoluto ahora mismo y se derrocan gobiernos cada 2 por 3. Tenemos guerras civiles en sitios, si no recuerdo mal, como Etiopía, en el cual pues la cosa está bastante complicada y se pueden haber muchísimos muertos. De hecho, si no recuerdo mal, en todas esas zonas han habido incluso más muertos que en Gaza en los últimos 2 años y poco has oído hablar de eso. ¿Por qué? Pues porque el tema todo es política, todo lo que escuchas en la tele son normalmente cosas de intereses políticos. Sin decir si lo de Gaza está bien o mal, no quiero entrar en eso, que no me quiero meter en camisa de 11 varas. Así que vamos a ver cuáles son los patrones, ¿vale? Y sobre todo quiero empezar por el principal patrón que suele realmente ser el spark, la chispa, para que realmente se dé una revolución, sea cual sea, ¿vale? Para que la gente salga a la calle y se juegue la vida, ¿vale? Para cambiar las cosas. Y tú, para jugarte la vida, lo que tiene que ocurrir es que tienes que tener algo muy grande que perder. Que tienes, es decir, al fin y al cabo todos nos movemos por riesgo-beneficio. Da igual que sean nuestras inversiones, que sean nuestra propia vida. Aquí podéis ver como una de las grandes razones, aunque hay otras varias, fueron para mí dos catalizadores. Uno, por la parte de abajo, fue que la gente realmente estaba pasando hambre. Hubieron malas cosechas y cuando la producción era tan baja, porque lo que ocurría antes es que la productividad, ¿vale? Ya no la producción, sino la productividad era muy escasa, era muy baja. Tanto por tecnología como por organización. Eh, pues no había margen de error. Si de repente salían mal unas cosechas, la gente pasaba hambre de verdad. Ahora si salen mal unas cosechas, algo sube de precio, pero a ver, con toda la inflación que ha habido, hay patatas, al menos en España, ¿vale? Hay un kilo de patatas, puedes llegar a conseguirlo por 90 céntimos o 1 euro. No en el supermercado, que ahí está algo más caro, pero en verdurerías y tal, entre 80 céntimos y 1 euro y algo. Y eso, al menos en España, son 15 minutos de trabajo. Con 15 minutos de trabajo tienes para no morirte de hambre. La patata está cruda, pues bueno, la cocinarás de cualquier manera. Con 20 euros más tienes una cocinita pequeña y con 15 gas para todo el mes, para cocinar. ¿Vale? ¿Sabéis lo que quiero decir? Que con unas pocas horas de trabajo puedes comer y no morirte de hambre. Ahora hablaremos de eso y eso no significa que la gente no lo pase mal y no pueda llegar a tener riesgo de alimentario en España o en Europa y tal. Eso no es así, pero el porcentaje es muy niño. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y luego, esperar que donde he dejado ahí el tema de... Nada, no veo el... ¿dónde lo tengo? Nada, he perdido ese enlace. Pero hay, ¿no? Claro, el del principio. Aquí, en los casos, las principales, para mí, una de las segundas causas, pues evidentemente, que estas son las dos cosas
A veces solo con una revolución desde abajo puedes generar mucho ruido y puede que se genere algo, pero normalmente suele ser muy caótico. Y pasa un poco como en Haití, que realmente nadie consigue, o sea, no se consigue establecer una estabilidad, ¿vale? Siempre hay algo ahí. Porque tú tienes las clases sociales de abajo, que son las que empujan la revolución y las que la hacen posible, pero arriba, o en medio, por lo menos, tiene que haber mucha gente que apoye ese tipo de revolución o que la organice de alguna manera. Y por lo tanto, otra cosa que ocurrió con la Revolución Francesa fue que se quisieron imponer impuestos, de hecho no solo a los clérigos, a los nobles, sino a la gente de abajo también se le ponía, y una de las grandes razones por las cuales ocurrió la Revolución Francesa porque estaban subiendo mucho los impuestos, y es que antes tenían que ir un tío con un caballo a sacarte los impuestos prácticamente a punta de pistola, y tú pues cogías, te atrincherabas y decías ¡no! Pero ahora te lo quitan incluso antes de que cobres tu salario. Entonces ahora eso no es posible, al menos en Europa. Y luego, que como podemos ver aquí, otras secciones de la clase alta que estaba dividida entre burgueses, gente que generaba, que producía, gente que invertía, ¿vale? Otros pues sí, serían malos especuladores, que serían una explota. Vale, ok, pero hay de todo en la viña del señor, ¿vale? Vale. Pues entonces tenías esa parte de la población ya con unos recursos y poder organizativo que también quería un cambio contra la realeza que era la otra clase alta. Entonces, para mí estas son las dos claves de cualquier revolución son, uno, que la gente pase hambre o que tenga más que perder que su propia vida. Porque incluso yo si paso hambre, igual me piro o hago lo que sea. Pero si tengo hijos o familia, mis padres o mi mujer, que no puedo llevármela, que requieren atención médica, por ejemplo ahora, y tal, yo sí que me pego tiros por alguien, con alguien. Porque entonces tengo más que perder si no hago nada, que si hago. O sea, que tengo más que perder exacto, si no hago nada que si hago algo. Y al fin y al cabo todo el mundo se mueve por riesgo-beneficio. Pero la Revolución Cubana no fue muy diferente. O sea, realmente, y muchas de las revoluciones empiezan sin saber qué es lo que se pide. ¿Creéis que en la Revolución Francesa, sí, claro, o sea, era muy abstracto, había muchas luchas de poder internas, se decía que más derechos para los trabajadores, tal, pero eso lo dice todo el mundo. Si quieres empezar una revolución desde abajo, también lo empiezas así. O sea, miraros el manifiesto fascista de Mussolini y lo podéis ver, buscarlo, y literalmente las medidas económicas era expropiar a los burgueses, expropiar tierras, poner 8 horas como trabajo, o sea, no más de 8 horas. Lo podéis buscar, o sea, no voy a ponerlo porque no lo tenía, pero buscar manifiesto fascista en Wikipedia y tal, tenéis la traducción. Y si alguien me lo pide, puedo enviaros el documento, pero lo tengo por ahí guardado. Porque me interesan estas cosas. Y veis cómo... Y ellos decían, la falange, todos, se llamaban revolucionarios. ¿Por qué? Porque son movimientos que la gente lo está pasando mal y siempre van a intentar hacer la chispa desde abajo para que la gente no pase. No lo vean como un salvador hacer eso. La revolución cubana no fue diferente. Fue también eso. Había corrupción, había una parte de la población que estaba más o menos bien, pero una minoría, y luego tenías mucha gente que lo estaba pasando muy mal. Y si lo ves, apenas eran al principio 80 soldados o así. Estará por aquí, mira. 80 guerrilleros. Si eran 4 matados que se fueron ahí al sur de la isla en un barquito y tal. Pero al principio nadie hablaba de socialismo. O sea, Fidel Castro nunca se declaró socialista antes ni nada. Ni siquiera ninguno de ellos sabía apenas ni lo que era. Solamente el Che, perdón. El Che era el único que era así más socialista de verdad y tal. Y él era argentino, ni siquiera era cubano. Y además, cuando entraron en el poder y tal, luego tenías a gente de dentro que la revolución no era socialista. Este señor de aquí, creo que se llamaba Camilo, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero este señor de aquí era muy famoso también y qué casualidad tuvo un accidente de avión justo a la vez que otro que no estaba muy a favor del Che, del Che y de Fidel Castro, y a este señor lo mataron. Es que lo mataron, tuvo un accidente de avión, sí, claro, como el de Putin, que tuvo un accidente de avión. Qué casualidad. Es que encima siguen los mismos patrones algunos.
Y el Che murió en Bolivia pegándose de tiros porque a este le interesaba muchísimo todo que le quitara el poder o el estrellato y cogiera más atención, enseguida se lo quitaba encima. Y este señor de aquí estaba bastante en contra de las medidas izquierdistas después de la revolución, porque no todos los que hicieron la revolución querían una revolución socialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hablo del socialismo en general, sino que las revoluciones ocurren con diferentes movimientos internos y luego cuando llegan se matan entre ellos. Ocurre todo el tiempo. Y en la Revolución Francesa no fue diferente y mirad, luego llegó Napoleón, ¿sabéis? O sea, es que... Por eso digo que a veces es mejor estarse tranquilos. Y luego en la Revolución Rusa realmente era una revolución socialista para los trabajadores y tal, y aquí podemos ver que lo que menos habían ahí era trabajadores industriales, era de los países menos industrializados del planeta. Prácticamente todos los países grandes como Inglaterra, Alemania, Francia y demás estaban muchísimo más industrializados y había muchísima más clase trabajadora en fábricas del sistema capitalista, por así decirlo, y no feudal, porque lo otro era un sistema feudal prácticamente, en el cual había un zar y había unos cuantos terratenientes y de libre mercado poco, era todo un tema militar y feudos y demás, y había comercio entre los feudos y los cuatro ricachones que habían ahí, pero realmente la gente no tenía libertad económica per se. Entonces, aquí, ¿qué ocurrió? Pues que había gente que literalmente pasaba hambre porque lo estaban pasando muy mal, estaban en la Primera Guerra Mundial y eso generó un caldo de cultivo para una revolución. ¿Por qué? Porque la gente tenía más que perder si no hacía nada que si hacía algo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que quiero sacar aquí? Que la gente, si ahora mismo hay pues en tu país empiezan a destruir el poder judicial y empiezan a corromper las instituciones y demás, de verdad que dudo mucho que la gente se revele y sí, saldrán un poco y tal, pero mirad lo que pasó en Ferraz, la gente estaba ahí con salchichones y haciendo barbacoas. ¿Por qué? Porque la gente no pasa hambre. Esa es la realidad, eso. Es que la gente en general en España, la gran mayoría, no pasa hambre y los que tienen riesgo de pasar hambre aún tienen soluciones para poder comer. La gente en España mayormente no podemos decir, no es verdad que se muera de hambre, no es verdad. Yo he visto, vete a la India, ahí la gente sí que se muere de hambre de verdad. Ahí sí, ahí sí. O sea, la productividad que generó el auge tanto tecnológico como del libre comercio que hubo, o sea, mirad la producción de trigo en Francia, cómo explotó en los años 50. Y las hectáreas eran incluso menos que las que habían en el 1900, porque perdieron terreno y tal, los franceses. Y fijaros cómo explotó la capacidad de hacer comida. Si la gente sigue pudiendo comer, tener Netflix, y si no puedes vivir solo, puedes vivir con tus padres o apañarte, siempre tienes algo más que perder. Y te vas a coger un cuchillo de cocina, a salir ahí a la calle a ver qué haces. Pues habrá gente que sí que lo haga y tal, pero no va a ser, a mi parecer, la suficiente como para que haya una revolución o lo que sea. Sobre todo cuando el gobierno pues de repente puede imprimir dinero sin crear una hiperinflación porque la productividad sigue siendo bastante alta y hay una inflación, pues no sé, del 5 o 10%, que aunque sea algo desastroso a medio y largo plazo, pues la gente va tirando. La gente va tirando, que se vaya empobreciendo poco a poco. Pero la realidad es esta. Quiere decir la cantidad de gente que trabaja en la agricultura desde el año 1300. Prácticamente más del 50-70%, entre el 50 y el 70% de la gente trabajaba en el campo. Porque si no trabajabas en el campo y te deslomabas para hacer 1 kilo de patatas, te morías. Y la vivienda era más barata. Sí, claro, no te jode. Podías ponerte 4 trozos de madera donde quisieras, juntar 4 piedras y ni tener agua corriente, ni electricidad, ni nada y tal. Ahora mismo, si quieres tener una casa así, con 5 o 6 mil, con 4.000 euros te montas una casa como la que, con un par de meses de trabajo, puedes pagar una casa como la que había en el año 1300. Si no tuvieras que pagar tasas y de todo. Nada, con un mes o dos de trabajo tienes la misma casa que podía tener algo, incluso mejor, perdóname, incluso de más calidad de construcción que en el año 1400 tenía alguien.
lo que quiero decir con esto es que somos mucho más ricos que antes, en términos generales. Los términos de pobreza se han reducido a niveles brutales a nivel mundial. ¿Quiere decir que no hay gente muriendo de hambre? Sí, pero el nivel porcentual de la población es mucho menos. O sea, que hace 400 años lo normal era tener miedo a que en alguna época de tu vida pasaras hambre. Todo el mundo. Y ahora mismo es como... en el mundo occidental es casi impensable pensar que si no ocurre una guerra súper fuerte y tal, vayas a pasar hambre. Y si tú no tienes más que perder que ganar por no hacer nada, te vas a quedar sin hacer nada. O por lo menos ¿qué vas a hacer? Vas a hacer tweets, te vas a reivindicar un poco, vas a poner unas pancartas, esto y lo otro, pero no te va a pasar nada excesivamente. O sea, la gente va a sudar. Os lo digo de verdad. La gente va a sudar. Porque tú ves que están haciendo esto y lo otro en la televisión, pero tú sigues yendo a trabajar por la mañana, sigues teniendo tu Netflix por la noche, te puedes ir a tomar unas cervezas, esto y lo otro, y mientras puedes hacer eso, pues va a seguir. Porque ¿qué pasaba con Franco? Cuando hubo paz, ¿por qué no se hizo otra revolución, esto y lo otro? Al principio hubo mucha represión, porque la gente era muy pobre los primeros 15 años, pero justamente, si os fijáis, cuando la situación económica, porque Franco aprendió que el falangismo no funciona, y el estatismo y controlar todo desde centralizadamente, empezó a soltarse, a abrirse al comercio exterior, empezó a entrar dinero de fuera y España tuvo un crecimiento económico brutal los 10-15 últimos años del franquismo. Y entonces, ¿qué pasaba ahí? Ahí ya no hacía falta tanta represión porque la gente, mientras vivía mejor, pues, ¿qué pasa en China? Lo mismo. ¿Por qué la gente no se revoluciona contra ellos? Pues porque los estándares de vida han subido. Por eso mismo digo que tu gobierno se puede volver tiránico, que si tus estándares de vida no menguan a unos niveles en los cuales te hace falta matarte para perder mucho, va a ser así. He mirado los datos y la verdad es que la demagogia en los periódicos es brutal. Periódicos diciendo que hay 6 millones de personas en riesgo de morir de hambre en España, casi diciéndote eso por ahí en algunos artículos. ¿Pero qué dices, 6 millones? ¿Pero qué estás diciendo? O sea, que esté en riesgo de pobreza, sí. Pero no es la pobreza que puedes ver en África o en la India y tal. Digas, claro, si te comparas, hombre, claro, es que esa es la pobreza de verdad. La pobreza de decir, mañana, como no haga algo, en 2 o 3 días muero de hambre. En España normalmente siempre hay una solución para que tus cosas vitales de seguir vivo sigan ahí. Y se estima que hay 600.000 personas. Esto quiere decir que no me preocupa la pobreza en España, desde luego. De hecho, en España es bastante preocupante. España, Grecia, Italia tienen un paro juvenil muy alto y tienen problemas, ¿vale? O sea, soy consciente de ello y soy una persona que mis padres... mirad, pues os lo cuento a nivel personal. Mi padre viene de una familia que no son ricos, pero mi abuelo tenía unos campos, ¿vale? Y antes la agricultura daba dinero. Antes, ahora ya no da mucho, la verdad, pero gente que tenía unos campitos y tal se podía apañar y hacer un poco clase media o media alta, ¿vale? Pero estaban muy flipados. Mira, mi padre se enamoró de mi madre y mi madre venía de clase muy humilde, muy trabajadora. Mi abuela trabajaba en una esteticien y mi abuelo era dependiente de ropa en el Corte Inglés. Y mis abuelos no lo aprobaban y ni siquiera fueron a su boda y mi padre tiene una relación horrible con su familia porque eran unos clasistas. Pero fíjate, y eso me parece horrible. O sea, sesgar así a la gente mentalmente por clase y tal me parece algo degradante, súper degradante. ¿Vale? O sea, que yo soy una persona que en su familia ha vivido este tipo de cosas y mi padre trabajaba en una fábrica y tal y no llegaba. O sea, si os pensáis que estoy hablando aquí desde una posición que mi padre prácticamente casi lo desheredan y todo y no se hablaba con sus padres ni nada. Entonces, estoy hablando desde una posición en la cual sé lo que es ese tipo de maltratos clasistas y todo eso, que lo he vivido en mi familia. Mi padre ha tenido que luchar mucho para tener lo que tiene, mecánico, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que he viajado muchísimo por todo el mundo y he visto la pobreza de verdad. Y no creo, si ni siquiera en la India se hacen revoluciones porque
porque pueden llegar a controlar la situación, que en Europa hay unas revoluciones de este estilo, quien esté esperándolas y demás, pues yo no la veo venir. Ahora solo hace falta eso para que ocurra, ¿vale? Pero mirar o sea, la política, si consiguen que la gente coma, mirar lo que está pasando en Venezuela. Eh, Prácticamente, de hecho esto hablé en vídeos anteriores, que me parece que una de las cosas más peligrosas es no definir el fascismo por lo que realmente es. Eh, y se va a llamar antifascista, porque todo el mundo está de acuerdo en que el fascismo es malo. Izquierda, derecha, la derecha actual, la mayoría, el 90% de la gente está de acuerdo que si oye fascismo y dice, a mí yo no soy fascista, no me gusta el fascismo, no me gusta el nazismo, no me gusta nada de esto. Pero se usa, ¿vale? Incluso ahora la gente de derecha está llamando fascista a la gente de izquierdas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo están diciéndote autoritario, ¿vale? Prácticamente es lo único que estás diciendo. Así que si no se define bien lo que es, todo el mundo va a ser un fascista y en nombre del bien contra el fascismo se va a generar lo que sea. Y el asunto es que el fascismo en los años 30 no estaba mal visto porque no había generado todos los problemas sociales y esas muertes y todo lo que había pasado. Era algo nuevo que luchaba contra el imperialismo anterior y la lucha contra los reyes y los monarcas y otro tipo de manera de organizar las cosas, que era el pueblo, la nación y todo el bien, para el bien común y cosas así, ¿vale? Entonces, al final, solamente quería hacer este vídeo porque me apetecía para explicar mi visión política sobre el asunto, porque económicamente y políticamente todo está enlazado. La política es economía y la economía es política. Ojalá no lo fuera, pero es así. Y por lo tanto, todo lo que ocurre en economía afecta a la política. Por ejemplo, aquí tenemos como, al menos en España, ¿vale? Pues esto es el Partido Socialista, más la derecha y más a la derecha y más a la izquierda, como izquierda centro y esto, izquierda centro, más izquierda, derecha, derecha y derecha, ¿no? Como podéis ver, aquí, esto es en la fuente es el CIS, ¿vale? Mirad abajo, ¿vale? Como podéis ver, aquí en las universidades está un poquito más segregado, pero en el momento la gente empieza a producir, cada vez menos gente vota al Partido Socialista y conforme se va la edad aumentando, más y más gente vota al Partido Socialista. Y aquí el tema de sumar creo que no se puede tener tan en cuenta porque mucha gente que tiene simpatía a sumar, mucha gente tira el voto a los socialistas. Así lo podemos ver en los votos, sobre todo ahora mismo. Y fijaros, contra más mayor es la gente, menos vota a partidos de derecha a derecha. Y mirad la tendencia de la línea roja, así. A más estás en la época productiva de tu vida y pagas impuestos y de todo, más la gente se vuelve de derechas y al revés, va menguando y más va subiendo el voto. ¿Por qué? Porque van a proteger las pensiones públicas y te va interesando. La gente se mueve por interés. La gente se mueve por interés. Y cuando estás aquí, dices, ostras, llevo todo el año, toda la vida pagando y ahora si voto esto a lo mejor me bajan la pensión. Entonces voy a votar al que creo que me va a subir la pensión. Aunque esto esquilme totalmente a la parte baja de la población. Porque, ¿qué pasa? ¿Nuestros abuelos han pagado tantos impuestos como nosotros? No, han pagado la mitad de impuestos que nosotros. Y la gente joven está pagando el doble de impuestos para poder sostener a todo lo que se viene. Y ahora veremos cuando esta parte de la pirámide pase arriba qué pasa con eso. Y qué pasa con toda la gente que le está pagando las pensiones ahora. Y este es aún más curioso, ya os lo saco, ¿vale? Pero repito, la fuente de esto es el CIS, ahí lo tenéis abajo. La gente sin estudios vota por unanimidad al PSOE. Y contra más estudios tiene, menos vota al PSOE. Es algo curioso. Y más, por estas zonas parece que más se vota a Sumar o a partidos. Curioso que contra más los estudios son superiores, también más el voto se diversifica, ¿no? Porque aumenta, o al menos por esta zona parece que aumentan los votos. Quería, nada, haceros un vídeo así, espero que os haya gustado y que no creo que mientras la gente tenga, pues eso, lo esencial para vivir, a mí me parece que no va a haber una gran revolución ni nada porque la gente es cómoda, mira por su propio ombligo siempre, porque es lo normal, el interés individual es siempre lo que prevalece, el colectivo existe hasta cierto punto, porque hasta en una familia hay unos recursos que entran en la familia y destinar recursos a una cosa en la casa o lo que sea puede beneficiar a unos y perjudicar a otros. Ni siquiera en una casa el interés colectivo existe, porque lo que puede ser bueno para uno puede ser nulo o negativo para el otro.
Así que imaginaros una sociedad de millones. Pero siempre van a vender el interés colectivo para generar una revolución. Y por eso estoy un poco en contra de generar revoluciones así muy a lo bruto y demás, porque creo que ese caos genera inestabilidad en el país, inestabilidad económica, hace que todos sean más pobres, empeora la situación y al final acabamos con un Napoleón o un Franco. Y no suele ser buena idea eso tampoco, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, dejad un like, un comentario y nos vemos en los próximos. Chao.